Bendito sea el Señor, qué honor, qué privilegio. Siempre para nosotros es un gozo poder reencontrarnos con cada uno de ustedes. No importa en qué parte del mundo, no importa en qué horario. Nosotros siempre es un honor saber que usted está ahí. Y junto a nosotros, a través de este espacio de Mundo Cristiano, buscar la forma de cómo adorar y glorificar a nuestro Dios. Así formando esta gran comunidad y junto hacer que nuestro Dios Todopoderoso se sienta complacido, ¿verdad? Sí, se sienta a gusto, porque estamos tratando de llevar reflexiones, comentarios, orientación, conocimiento de la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando conocemos la palabra de Dios, pues entonces conocemos al Dios que es el mismo de la palabra. Así es que honramos a Dios, le damos gracias a usted porque cada día a partir de la 1:30 de la tarde usted da seguimiento a este espacio Mundo Cristiano. Mundo Cristiano es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat, número 86, en la ciudad de La Romana. La Romana es una ciudad turística ubicada en el este de la isla fantástica y paradisíaca República Dominicana. Así que en el este de esta grandiosa y maravillosa isla está La Romana y nosotros estamos ubicados en la calle Espaillat número 86. Honramos a Dios porque una vez más, a partir de este momento estamos nosotros los hombres, ¿verdad? Así es, como cada martes aquí, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos permiten entrar en sus hogares, llevando y reflexionando en la palabra del Señor. Hoy nos acompaña nuestro pastor. Amén, amén. Jonathan Epifanio, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en este espacio especial que es para honra y gloria de nuestro Amén. Dios. Y sobre todo que vamos a hablar del Espíritu de Dios. Así es. Bueno, queremos pues recordarle que nosotros en nuestra congregación cada martes, o sea, hoy mismo, a partir de las 7 de la noche, nosotros todos los martes damos verdad bíblica dirigida por nuestro pastor. Estamos estudiando, analizando, escudriñando, saboreando la palabra de Dios, conociendo cada día más al Dios que nos habla, la Biblia. Y entonces, porque cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos al Dios de la Biblia. Y por supuesto, entonces cada martes a partir de las 7 de la noche, presencialmente nosotros le invitamos a que nos acompañe en nuestra congregación a compartir estos estudios bíblicos. Los jueves tenemos nuestro servicio congregacional, así que pueden acercarse a nuestra iglesia local y formar parte de este gran culto al Señor. Bueno, los sábados a partir de las 5 de la tarde están los jóvenes. Servicio dirigido por los jóvenes, pero para toda la congregación. Así es que a partir de las 5 de la tarde nosotros le invitamos cada sábado que usted haga acto de presencia en nuestro templo y allí juntos podemos honrar a nuestro Dios. Y los domingos finalizamos con nuestra escuela bíblica iniciando a las 9 de la mañana en nuestra iglesia. Llegue temprano, así puede dedicarle un momento al Señor. Y a partir de las 11 de la mañana también inicia nuestro servicio congregacional. Recuerde seguirnos a través de la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP y ahí pueden ver este video y todos los de la semana. Y queremos recordarle a cada uno de los miembros de nuestra congregación, ¿verdad? Nuestros 21 días de ayuno y oración que está llevando a cabo el Concilio Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial. Así es. Recuerde que el Concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial cada año inicia esta temporada de ayuno y oración de 21 días, iniciando el primer día de este mes de enero. Es la plataforma, es el inicio, es la primicia de decirle a Dios, Dios, estamos aquí rendidos ante su presencia para que usted tome absoluto control de todas nuestras vidas y de cada uno de los miembros de nuestra congregación. Cada día, por supuesto, hay temas específicos en esta jornada de oración que lleva a cabo el concilio a nivel mundial. Y como es el mes del Espíritu Santo, nuestro programa también está dirigido con el Espíritu Santo. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo en la Biblia.
justamente en la Biblia vemos la función que hace el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y una función que hace en el Nuevo Testamento. Entonces quizás las personas puedan decir, pero había dos Espíritus Santos, o se movía de diferente forma, o no era el Espíritu Santo, era realmente un ángel, como quizás lo establecen algunas interpretaciones. No, era el mismo Espíritu Santo. Pero ahora vamos a verlo de una forma, la función que hacía en cada momento o historia o momento histórico de la Biblia. El Espíritu Santo de Dios en cada temporada es el mismo, no varía, es el mismo Espíritu de Dios que viene con un objetivo, y este objetivo es de traer la palabra de Dios, traer la inspiración a la palabra de Dios siempre en la vida del hombre, tanto en el periodo del Antiguo Testamento como en el periodo de la gracia, como en el periodo del Evangelio. El Espíritu Santo de Dios viene con el solo objetivo de traer la palabra de Dios a la vida, de revelarnos los misterios de Dios a nuestra vida. Hay una leve diferencia, y es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios henchía al profeta, se posaba sobre el profeta profetizaba y luego el Espíritu de Dios se alejaba del profeta. Es decir, no hacía habitáculo en el individuo. Debido al comportamiento mismo del ser humano. Aunque eran hombres de Dios, entonces cada vez que Dios traía palabra de Él hacia ellos, el Espíritu Santo de Dios se posaba sobre esos hombres, los hombres profetizaban en nombre de Dios y entonces luego el Espíritu de Dios se alejaba de ellos. Es decir, era por temporada, era por tiempo para traer una profecía, para traer una palabra. Ya en el Nuevo Testamento es diferente, porque Jesús vino a establecer esa vida en nosotros, a creer en Él, para que el Espíritu de Dios esté constantemente habitando en nosotros. Por eso dice que no nos dejará solo, sino que va a estar con nosotros siempre. Sí, porque en ese mismo tenor es importante tener bien claro que como el tema que tenemos para hoy, ¿verdad? El Espíritu Santo en la Biblia, nosotros vamos a encontrar desde el principio el Espíritu Santo accionando en la Biblia, a través de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia es el manual en donde Dios se nos da a conocer. Pero el Dios Trino, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y Dios Espíritu Santo. Entonces, de hecho, por ende, nosotros vamos a encontrar desde el principio el accionar del Espíritu Santo navegando a través del texto bíblico, de la Biblia, con funciones, como decía usted, pastor, ¿verdad? De acuerdo a las etapas, de acuerdo a la temporada, de acuerdo al accionar, pero al final y al cabo siempre desde el principio. Incluso nosotros vemos, si nosotros nos vamos al primer texto de la Biblia, Génesis, en el segundo versículo, Génesis 1, segundo versículo, capítulo 1, verso 2, donde la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía. O sea, es decir, ya Dios dice, y me gustaría compartirlo, literalmente la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer versículo. El segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, desde el mismo momento en que la Biblia empieza, su relato de lo que es Dios en el accionar del cosmos que nosotros conocemos de la tierra, entonces nosotros vemos al Espíritu Santo accionando, porque el Espíritu Santo siempre ha sido identificado en todas las estaciones de la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo forma parte de lo que llamamos la Trinidad, que muchas líneas o etnias han querido sacarlo, como hablamos la semana pasada. Entonces, en este punto, el Espíritu Santo, vemos el día de Pentecostés cuando llega ese día,
el Espíritu Santo hace un mover y se refleja con la persona del Espíritu Santo, cómo se comportaba en el Antiguo Testamento al momento de su llegada y su función que va a ser en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué actualmente simplemente hemos dejado el Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento? Alguien alguien que venía para dar profecía y no alguien que es la persona que está para consolar y para dirigir. Mira, vamos a conectar esos dos puntos ahí, ese que comentó Epifanio. Sí. Mira, y Epifanio hablaba desde la cosmogonía. Cosmogonía es como se llama a la creación del universo. Sí. Ok. Esa cosmogonía de creación, de principio creacional del universo, que habla de, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es bueno entender que desde allí se estaba designando cuál sería el trabajo del Espíritu de Dios. Exacto. Organizar. Bien, pero fíjate que dice desde la faz de las aguas. En la Biblia, las aguas se refieren a la palabra. Sí. Recuerda que el apóstol Pablo habla del lavacro del agua por la palabra. Es decir, refiriéndose a la palabra es la que lava, la que limpia. Era una señal. Entonces, el Espíritu siempre se va a mover sobre La palabra. Ok, ahí es donde voy. Jesús dijo bien claro para establecer este punto, Él vendría y Él les recordaría a ustedes todo lo que yo he dicho. Es decir, el Espíritu no vendría a crear cosas nuevas, porque Jesús mismo lo dijo en Juan. Él no vendría a hablar de lo suyo propio, sino que vendría a hablar de lo que ha oído. ¿Y de qué es lo que ha oído? Lo que el Hijo y el Padre han hablado. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo venía a hacer no era traernos unas cosas nuevas. No. Como hoy se tiene entendido. Por eso es que... Ya hay es bueno- novedades. exacto. Exactamente. Por eso es que es bueno retomar la palabra. Hoy se Sí. tiene entendido que el Espíritu Santo viene a traer cosas nuevas y no, viene a revelar lo que ya está Está escrito. Sí. Se mueve sobre la palabra, Sí. se mueve sobre las aguas. Sí. Ese es el primer punto. Una buena pregunta que tú has hecho y es, ¿cómo ve el cristianismo hoy la figura, la persona del Espíritu Santo como lo veían en el Antiguo Testamento? Llega por un tiempo, hace una obra y luego se va. Y entonces no entendemos que el Espíritu hace habitáculo en nosotros y que está ahí en cada momento, en cada decisión, sea buena o mala que tomemos, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Sí. No es como antes, porque por ejemplo, David, conociendo la realidad del Espíritu de Dios, le decía al Señor en el Salmo 51:11, Señor, no eches de mí, es decir, no permitas que el Espíritu no venga a mí, No porque, venga a mí. porque el Espíritu visitaba a Sí, David y él sí, se inspiraba en sí. escribir y él se inspiraba en danzar, en cantarle al Señor. Era un músico, David era un músico. Sí. Entonces, en este pecado que David está revelando aquí, que está hablando del resultado del pecado después de la muerte de Urías, Urías. por él haber estado con la mujer de Urías, él está diciendo al Señor, no eches, es decir, por mi pecado, Señor, no te alejes, es lo que está diciendo. Ujú. ¿Por Sí. qué? Porque David sentía como que ya no tendría perdón, como que ya Dios no vendría a él. No volvería. Bien, al parecer los cristianos del día de hoy hemos olvidado que el Espíritu Santo de Dios, una vez que llega a nosotros, está con nosotros para siempre. Porque Cristo va a tomarnos a nosotros, porque el Espíritu Santo, su labor es transformarnos a nosotros Sí. a ser cada día más parecido a Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el libro de Job, al final lo que vemos es un Job que fue transformado de un hombre a alguien que se parecía más a Cristo. Exactamente. Porque el final que vemos en el capítulo de Job, en el libro de Job, es un hombre que se parecía más a Cristo, que podía decir, antes yo había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. conocen. Ahora yo te conozco como eres. Y es lo que Dios quiere hacer por medio de Cristo en nosotros, que nosotros antes habíamos oído de Dios, pero ahora con Cristo, aceptar a Cristo y el Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestra vida, que su labor es llevarnos a Cristo para que seamos cada vez más mejores, más parecidos y que en nosotros esté la mente de Cristo y que se mueve el Espíritu Santo de Dios en la palabra de Dios, que nos la recuerde constantemente, es para que vivamos constantemente conforme a lo que está escrito. Sí, haciendo la salvedad, porque algún oyente puede escuchar y decir, bueno,
pero el Espíritu Santo ya después que llega a la vida de un ser humano, ya es perpetuo, el pastor dijo que eternamente. Es decir, el Espíritu Santo no se va de la persona, no importa si peca, si esto. No queremos decir eso. No, eso sí, porque lo que sucede... Sí, porque pudiera pasar. Pudiera pero ya ese es eso. un tema que realmente es un poco largo, porque... Déjame resumirlo. resumirlo. Bien, el Espíritu Santo de Dios, Sí. según la palabra de Dios, Sí. según Jesús lo habló Sí. en Juan capítulo 14, tiene un objetivo bastante claro para con el mundo, Sí. y es convencerlo de pecado, de Sí. justicia y de juicio. Sí. Y otro objetivo para... Y otro objetivo para con el cristiano, Sí. y es habitar Sí, en el cristiano. exactamente. El Espíritu Santo de Dios, amigo que nos escucha, solo habita perpetuamente en la vida del cristiano. Ahí está. En la vida del impío, en la vida del que no conoce a Dios, llega y lo convence Y lo convence. para que ese hombre conozca a Exactamente. Jesucristo. No. Eso es lo que enseña la Biblia. Exactamente. Sí. No es un tema de que yo solamente creo en Dios, porque justamente el domingo usted predicaba sobre somos cristianos porque guardamos la palabra del Señor. Exacto. Entonces, si guardamos la palabra, si practicamos la palabra, el Espíritu Santo habita en mí. Si usted ve que usted no está guardando ni tampoco practicando, si solamente cree, entonces el Espíritu Santo debe de convencerlo. Bueno, Santiago dice bien claro a eso, tú creer, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. tiemblan. Es decir, no Sí. hay, no, la palabra de Dios no habita en ellos, ellos no están apegados a Cristo, no creen en Cristo para salvación. Entonces, a veces por alguien decir, no, yo creo en Cristo, eso no te hace verdadero hijo de Dios. Exactamente. Lo que te hace verdadero hijo de Dios es guardar la palabra. Jesús lo dijo bien claro. Si me amáis, Guarda mi palabra. Pero Lo bueno de esto, Jonathan, es que no estamos solos para guardar esas palabras. exactamente. Que ahí es una de las funciones del Espíritu Santo que la vemos en la Biblia Exacto. tajantemente. Porque la función del Espíritu es que ayudarnos a guardar la palabra y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. Que ahí entonces entra la función de mi espíritu que está dentro de mí. Exacto. Mi espíritu debe de manifestar frutos. No es que el Espíritu Santo se va a posar en mí y va a hacer todo el trabajo y yo me voy a quedar sentado. Entonces... Eso es algo que todavía no se ha definido, No se ha definido. en las iglesias. ¿Hasta dónde llega mi Mi espíritu? Y en dónde comienza el Exacto. Espíritu de Dios. Cuando la Biblia dice bien claro que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Entonces, eso es algo también que es un poco complejo. Y es que la realidad práctica del cristiano es que es imposible para mí poder guardar la palabra Claro que sí. sin la habitat del del Espíritu Espíritu Santo en mi vida. Exacto. Exactamente. Y eso es por eso que en el Antiguo Testamento vemos todos estos deslices del pueblo de Israel. O sea, no había alguien que permaneciera constantemente dentro de ellos recordándole la palabra. Por eso los sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Alguien que le leyera y que le recordara para Bueno, que no entraran sin pecado. Y esa es la palabra que Dios le da a Moisés, que escribe la palabra, escríbela en las puertas, repítela a tus hijos, repítela a los hijos de tus hijos. Hoy, gracias al Señor, Dios nos ha dado su espíritu, que constantemente nos está recordando de manera vertical. Desde Dios hacia nosotros, lo que está bien y lo que no está bien, lo que hemos creído y lo que estamos haciendo que es correcto y lo que no es correcto. Cuando hay algo que no es correcto en nuestra vida, el Espíritu Santo comunica a nuestro espíritu, a Dios no le agrada. Y entonces ahí es donde tenemos que, yo hablaba de las dos pastillas de Matrix, por ejemplo, la pastilla azul y la pastilla verde, es una decisión que tenemos que tomar. Aunque Dios nos está advirtiendo por su espíritu, a veces hay gente que el Espíritu Santo le está advirtiendo y se van por el lado contrario. Exactamente. Entonces, después que son golpeados allá, vienen llorando hacia Dios. Padre, perdóname. Y el Señor vuelve y los perdona, su perdón eterno. Y otra vez se le presentan las mismas situaciones en las cuales hay que decidir. Pero el Espíritu Santo está para advertirnos a nosotros lo que a Dios le agrada, lo que dice la palabra de Dios y lo que no debemos hacer. Por eso es que en esta tarde, querido amigo y hermano, es importante que nosotros podamos encontrar
al Espíritu Santo en el accionar bíblico de antes y de ahora, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, lo que nosotros queremos en esta tarde enfatizarle a usted, es que no tenemos un Espíritu Santo que vino en el Pentecostés y que empezó a existir en el Pentecostés no. y que tuvo su origen en el Pentecostés. No. El Espíritu Santo se movía en el principio, porque el Espíritu Santo es una personalidad, como le explicábamos la semana pasada, es una personalidad de un tripartito, de 3 personas. Es un individuo, vamos a decirle así, una persona de 3 que han existido y han coexistido desde la eternidad, desde antes de la creación. Y es importante eso que usted dijo, de definir que el Espíritu Santo no llegó el día de Pentecostés, pero tampoco la función del Espíritu Santo se queda en el Antiguo Testamento. No. O sea, como iglesia debemos de entender que la función del Espíritu no era venir y darme un gozo o darme un arrepentimiento momentáneo o hacerme brincar y saltar momentáneamente. No, el Espíritu Santo vino y Jesús lo dejó. Principalmente lo que dijo Jesús, le dejaré al Consolador. O sea, la primera palabra que utilizó Jesús para referirte al Espíritu Santo es el Consolador, el que te va a guiar, el que te va a ayudar, el que te va a instruir en justicia. O sea, esa es la función principal del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad. Aquí viene una pregunta que es bueno martillar en el pueblo cristiano el día de hoy. Y la pregunta es, ¿cuál es realmente la función del Espíritu Santo en tu vida? Es estar un ratito en la iglesia, sentirte gozoso, brincar, saltar y probablemente hablar en lengua, y después salir de ahí e irte a tu casa y hablarle mal a tu esposo o esposa, ofender a tus hijos, pelearte con tu vecino y pasar el día diciendo malas cosas que no deberías decir. ¿O es vivir una vida con un fruto constante, que los demás al verte puedan decir, wow, esa es una persona que la palabra vive en él, que guarda los mandamientos del Señor, que entiende cuál es el concepto real de la vida en Cristo y que cuando ofende a alguien se disculpa se siente dolido, no porque te ofendí, sino porque le fallé a Dios al momento. La pregunta aquí es, aunque esa persona nunca la veamos saltar, brincar ni hablar en lengua, la pregunta es, ¿en cuál de los dos habita el Espíritu Santo de Dios? ¿En el que hace la bulla o en aquel que vive la palabra de Dios? Creo que es una reflexión que debemos hacer cada congregación, cada miembro, cada persona, cada individuo que cree en el Señor. Es una reflexión diaria y cada día tratar de buscar el Espíritu Santo para que nos llene, que es otro tema, y que nos instruya para saber qué realmente el Señor quiere de nosotros. Sobre la llenura del Espíritu Santo, todos los cristianos deberían anhelar estar llenos, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, los dones en nosotros son manifiestos. Es manifiesto la sabiduría, es manifiesto el don de la predicación, es manifiesto el don del amor, el don de la fe. Es decir, una persona que no esté lleno del Espíritu Santo no podrá manifestar, podrá tener cierta inclinación a algo. Sí, claro. Pero esto lo hacemos no para nosotros, porque cuando alguien lo hace para sí, no ha entendido. Pero lo hacemos es para que la obra de Dios crezca y se expanda. Bueno, cuánto quisiéramos seguir, lo único que queremos es dejarle a usted bien en claro, querido amigo, hermano, que Dios nos permita a que cuando alguien nos vea en la calle, en un lugar, no importa, pueda decir, ese es cristiano, porque el Espíritu Santo habite en nosotros. Así es. Así que gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus hogares y estar pendientes de todas nuestras transmisiones. No se pierdan el programa de mañana, que vienen las chicas a hablar sobre el Espíritu Santo igual. Dios les bendiga.